Bueno, acá sí se está viendo bien, ¿no? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Ok, bueno, nada, básicamente, acá un poco ya Rómulo hizo la presentación, bueno, un poco de lo que he venido haciendo. De antemano, gracias pues porque creo que eso de referente a nivel Latinoamérica creo que todavía me falta bastante, pero qué bueno que esto me ha dado muchos amigos, de hecho, en varios países, así que eso creo que es lo más valioso que puedo rescatar y por qué no compartir todo un poquito lo que hemos venido haciendo. Bueno, básicamente para que los que no conocen un poquito de lo que hemos hecho acá en Perú, Productiva, que es, bueno, acá están un poquito los logos, ¿no? Productiva es la constructora del grupo Edifica, de cierta manera dentro del grupo del grupo, digamos, de negocios que pertenezco, Productiva es el brazo constructor, Edifica es la inmobiliaria y también tenemos un fondo de inversión, de hecho que son los tres principales negocios que tiene el grupo, y bueno, también un negocio de renta, donde cerramos todo el círculo, digamos, de inmobiliario, eh, y de cierta manera nos hemos movido en ese entorno, de hecho que el grupo tiene alrededor de más o menos ya 14 años, empezamos el 2005, el 2006, y empezamos mucho más pequeñitos, obviamente, empezamos con un proyecto bastante pequeño de 11 departamentos, me acuerdo en ese momento, de 1.000 metros cuadrados de área construida, ahora hacemos proyectos un poco más grandes, de hecho, y en paralelo, pero definitivamente nuestro recorrido ha sido sobre todo pegándonos mucho a la filosofía Lean Construction y tratar de que la cultura de la empresa siempre vaya por ese sentido, y justamente la presentación que les traí es básicamente acorde a eso, ¿no? A lo que hemos tratado de hacer, y al final de la presentación un poco lo que la coyuntura, esta actual coyuntura nos ha llevado a hacer, pero que al final creo yo que es siempre tratar de hacer lo que veníamos haciendo, hacerlo mejor. Es un poquito la conclusión que le puedo decir eh, ya del final de la presentación. Bueno, justamente lo que les comentaba es este tema de la realidad en construcción. De hecho, que este gráfico me imagino que lo habrán visto millones de veces. Hace poquito estuve revisando el libro de Juan Felipe Pons. No sé si algunos lo ubican, bueno, Rómulo lo conoce también. De hecho, Juan Felipe es español y bueno, es una persona que conoce mucho también de esos temas Lean, y bueno, también tiene este grafiquito en su libro, así que aproveché en cortarlo y pegarlo, obviamente poniéndolo acá de donde lo he sacado, pero básicamente esto lo he puesto porque, de hecho, cuando a mí me han preguntado, ahorita como comentaba Rómulo, yo soy director de CAPECO, que es la Cámara Peruana de Construcción, tengo mucha interacción con la industria peruana, y cuando me preguntan, oye, ¿qué vamos a hacer en especial con este problema? Y yo le digo, bueno, este problema en verdad viene de hace 60 años, si no es más, y lo que tenemos que hacer es un poco empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Porque este problema no es de hoy. De hecho que la respuesta que yo les doy un poco es, primero hay que ver qué hemos venido haciendo o tratando de hacer, ¿no? Porque de hecho muchas de las cosas no las hemos hecho todavía, sino estamos tratando de hacerlas, y es un poco lo que caemos en un punto donde yo siempre recalco, que es este tema del planeamiento. Bueno, acá está nuestro amigo Abraham Lincoln, ¿no? Donde dice, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha, ¿no es cierto? De hecho, esto tiene que ver con que muchas veces en los proyectos, al menos acá en Perú, ya cuando conversemos me dirán si en Argentina pasa algo parecido, probablemente sí. Muchas veces se dice el planeamiento, que es, ¿no es cierto?, hacer un cronograma, y de hecho eso no es planificar. Por otro lado, es hacer un presupuesto, y de hecho tampoco lo es. Planificar es otra cosa, ¿no? Entonces, planificar es analizar el proyecto, definitivamente, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer hoy día de nuevo, ¿no? Es analizar en esta coyuntura nueva qué cosa tenemos que hacer, y analizar nuevamente el tema en dos enfoques, básicamente, que es donde entendemos se tiene que hacer la estrategia de ejecución y gestión del proyecto, que es primero el diseño del sistema de producción, y por otro lado los aspectos organizativos y estratégicos que tienen
más que ver con la cultura de la empresa. Bueno, básicamente la idea un poco es, como saben, esta estrategia se tiene que decantar particularmente a cada proyecto y usar las herramientas debidas. Así yo tengo un proyecto uno al costado del otro, definitivamente son distintos. Entonces, todo esto que hacemos tiene que hacer de cierta manera para un proyecto en particular y de cierta manera también analizar estos puntos que tenemos acá, ¿no? Para yo tener ya un buen diseño de sistema de producción, que en realidad cuando vemos el sistema de producción, esto es transversal a cualquier industria, ¿no? Podemos estar haciendo autos, textiles, latas de atún, en fin, cualquier cosa. Nosotros tenemos que tratar de identificar, primero que nada, estas fuentes de variabilidad, ¿no es cierto? Que son los aspectos distintos a los que hemos planificado. Luego, este punto de factores claves de éxito, en realidad ahorita eh, yo, bueno, y parte de mi equipo en Productiva nos hemos metido a seguir la certificación de Stanford de Virtual Design and Construction y la verdad que cada vez más veo importante este tema del famoso factor, los factores claves de éxito, porque uno de los problemas que tenemos en la industria y que tiene que ver con esto de entornos colaborativos es que los involucrados del proyecto, los stakeholders del proyecto, no saben cuál es el factor clave o los objetivos de éxito del proyecto. Entonces, eso es lo primero que nos desalinea, ¿no? Entonces, es importante identificarlos y aunque parezca triado, ¿no? Todos dicen, no, pues el proyecto es terminar en costo, en plazo, no necesariamente todos lo tienen claro y cómo llevar una metodología al respecto, ¿no? Entonces, esto en realidad cada vez agarra más fuerza. Luego tenemos, bueno, procesos especiales, actividades críticas, tiempos de abastecimiento, en fin, pero de cierta manera no quería aburrirlos mucho, pero entrar un poquito a esto porque creo que lo que va a decantar de esto es justamente el diseño del sistema de producción, que es lo que quería entrar básicamente. Los inputs del planeamiento, tengo información del proyecto, que como saben es el expediente técnico y tengo la experiencia del equipo, ¿no? Los profesionales, ¿no? Los ingenieros, arquitectos que están detrás del planeamiento, ¿no? Con esto yo empiezo justamente el proceso de planeamiento, que por un lado es diseñar el sistema de producción, eso quiere decir ver qué tecnología voy a usar para ver cuántas etapas y frentes va a tener el proyecto, la secuencia de ejecución, la duración de las etapas, los recursos necesarios, las actividades críticas, y por otro lado ver todo el tema organizativo y estratégico que ya tiene la empresa, ¿no? La cultura, la gestión contractual, recursos humanos, todos los temas administrativos, financieros, que lo que decanta es un poquito, como les mencionaba, en cómo yo he organizado para afrontar los negocios dentro de la empresa. Bueno, ya el output en realidad del planeamiento viene a ser el cronograma, el presupuesto, el flujo de caja, las estructuras de control. Esto lo recalco porque de hecho muchas veces planificar se entiende como tener esto y en realidad esto es la salida de nuestro proceso de planeamiento, que en realidad es analizar bien el proyecto. Yo creo que uno de los pies errados que cometemos es que no le damos el tiempo a planificar bien el proyecto, lo hacemos muy a la ligera y eso nos trae problemas después. Entonces, rápidamente les quería comentar un poquito de esto del diseño del sistema de producción y cómo, perdón, voy a apagar mejor el WhatsApp porque está el diseño del sistema de producción, que es en realidad el corazón de lo que nosotros tenemos que ver en la obra, ¿no? En la obra de construcción, qué es lo que tenemos que ver. Y de hecho hay varias aristas y justamente con lo que le había conversado con Rómulo, quería traer qué estamos haciendo hoy en las empresas en Perú o algunas de las empresas del capítulo, es profundizar un poquito cómo hacemos para salir de esta coyuntura o cómo afrontarla de una mejor manera. Y justamente hemos coincidido en volver a los inicios y ver cómo teníamos que hacer de cierta manera bien un diseño y sistema de producción. Y obviamente caemos primero en física de producción, sin aburrirlos mucho, porque entiendo, ustedes conocen ya esto, es de nuevo pensar en todos estos temas que sabíamos que existen y que son las leyes físicas de nuestra industria, de cualquier industria que produce, que es como la ley de gravedad, ¿no? Existe, ¿no? Si yo suelto un objeto, se cae al piso, y es porque existe una ley de gravedad. De la misma manera yo tengo que regirme bajo ciertas
leyes, digamos, físicas, que son estas, donde tengo una capacidad del sistema, tengo cuellos de botella, genero inventarios, tengo trabajo en proceso, tengo que elegir un sistema, si es pull o push, tengo que ver o trabajar los tamaños del lote y sobre todo el balanceo de extracciones de trabajo, combinado con saber que una eficiencia del sistema siempre es mejor que una eficiencia local. Siempre lo encontramos este famoso libro de la meta, pues de Eliyahu Goldratt, que nos explica todo esto. El otro punto es que tenemos que recordar los famosos, bueno, los clásicos 7 desperdicios más el octavo, que es la subutilización del personal, que creo que hoy en día agarra mucho más fuerza, ¿no? Y lo que les puedo decir de esto es que sabiendo que existen, yo los puedo cuantificar, los puedo identificar y después puedo mejorarlos. Yo creo que mi recomendación siempre con este tema de los desperdicios es que se tienen que analizar o se tienen que identificar, porque cada vez que yo veo esto y lo puedo mitigar, es que estoy teniendo más rentabilidad en la empresa, ¿no? Y en general, todo el tema del Lean Construction, como siempre lo menciono, estas dos frases que resumen creo que bastante bien la filosofía, que es maximizar el valor al cliente y minimizar los desperdicios. De hecho, eh, esto de acá nos lleva justamente a tratar de tener un diseño o un sistema de producción eficiente que, para hacerlo en resumen, se puede resumir en estas tres etapas, en estas tres grandes etapas, ¿no? Primero, soportar el primer principio de construcción, digamos, de física y producción, es que aseguremos que los flujos de obra sean continuos o no paren, que tiene que ver con esta flecha, ¿no es cierto?, que representa el flujo, y estos procesos de distinto tamaño, lo que nos quiere decir es que no importa de qué tamaño sea el proceso al inicio, lo primero que tengo que garantizar es que el flujo no pare. En una segunda instancia, una vez que he logrado medianamente que el flujo es continuo, ahora sí trato de hacerlos eficientes. Y por una tercera etapa, una vez que tengo el flujo continuo y eficiente, ya empiezo a trabajar en cada proceso y tratarlo de hacer más pequeño. Lo que grafico un poco esta diapositiva es que estos procesos están siendo más eficientes, es decir, que estoy produciendo lo mismo con la menor cantidad de recursos o teniendo más con menos, si se quiere decir así. Entonces, de hecho que cuando yo pienso en un sistema de producción, y ya sea en una coyuntura complicada como la de ahora o en otro tipo de coyuntura, siempre tengo que prevalecer esto. Ahora, para estos tres puntos o estas tres etapas que les he mencionado, existen tres herramientas o varias en realidad, pero creo que hay tres más conocidas, ¿no es cierto?, donde de hecho que para asegurar que los flujos no paren, yo tengo que pensar en manejo de variabilidad, en colocar buffers de capacidad, tiempo y de inventario para poder mitigar un poco la variabilidad. Y obviamente el caballito de batalla, como yo le llamo, que es el sistema Las Planner, ¿no?, que nos ayuda a garantizar el flujo. Por otro lado, tenemos, para lograr flujos eficientes, todo lo que habíamos comentado de los principios de física de producción, y la herramienta que decanta en esto es el tren de actividades, sectorizaciones, o en otras industrias se conoce como el tag time, ¿no es cierto?, que es lo que usamos bastante, sobre todo cuando tenemos una variabilidad que tratamos de minimizarla y podemos hacer paquetes de trabajo parecidos, ¿no? Por último, en lograr procesos eficientes, tenemos no otra cosa, algo bastante antiguo en la industria, en las industrias, ¿no? Cuando llegó la industrialización a la producción, digamos, que es el estudio de tiempos y movimientos, ¿no?, la optimización de procesos, ¿no?, que nosotros lo tenemos en construcción como las cartas balance, de cierta manera. O si se puede decir el nivel general de actividad, pero eso es un poquito más holístico, pero también viene a ser un estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Entonces, rápidamente, en realidad, les quería presentar un poquito qué es lo que hemos venido haciendo en el Perú. De hecho, Rómulo presentaba ahí algunas fotos, videos de las obras, que es lo que nosotros tenemos ahora en las Planner. Como saben que tenemos estas 5 conversaciones, que lo que tratan de hacer es decantar un poquito el macro en el micro, el macro planeamiento en el micro planeamiento, por decirlo de alguna manera, e ir abriendo ventanas, ¿no es cierto?, de tiempo que hacen que yo sea más confiable, ¿no? Como saben, hay un principio del último momento responsable, ¿no es cierto?, que lo que trata de hacer es
tomar las decisiones en el último momento responsable. Lo que hacemos en el Last Planner es justamente tratar de visualizar los problemas, identificarlos y levantarlos en el último momento responsable. Siempre hay que tratar de tener una línea bien delgada entre el último momento responsable y el primer momento irresponsable, ¿no? Eso siempre lo comento porque puede pasar, ¿no? Que se te pasen los días y ya estés tarde, pero de hecho que mientras más manejo tengamos de esos tiempos, es de cierta manera más confiable el proyecto. Solo mencionarles o hacerles recordar que la Planner tiene estos 3 puntos básicamente, o 3 funciones, que es proteger el planeamiento, asegurar el flujo y tener mejora continua. Gráficamente, ¿no es cierto? Acá hay un cronograma en Excel, si se quiere decir, es en realidad como yo uso el plan maestro, 100.000 cubos en 4 meses, eso lo decanto, por ejemplo, en LucaHead, y imagínense que esto es proporcional, bajo a 25.000 cubos, entonces lo que estoy haciendo es proteger el plan. ¿Qué significa proteger el plan? Que yo tengo que garantizar o tengo que encargarme, tengo que ser consciente de que si es que yo no decanto el cronograma general a un plan de fases o a un LucaHead, lo que voy a hacer es tener probablemente un PPC del 100%, pero mi obra aún así llegar tarde. Entonces, eso es lo que tengo que un poco tratar de garantizar. Obviamente, después del LucaHead, tengo el plan semanal y de la misma manera tengo que decantarlo. Acá lo que tengo que hacer es tratar de siempre cuidar el plan que hice en un inicio, y por eso que les mencionaba al principio, ¿se acuerdan que qué importante es planificar, diseñar mi sistema de producción, visualizar? Eso a veces no se entiende cuando yo hablo con personas que no conocen mucho esta herramienta o no conocen la filosofía de Lean y me dicen, ¿cuál es la gran diferencia entre un cronograma tradicional con uno que tú haces en Last Planner? Le digo, mira, lo pienso igual que tú al principio, muy bien, pero lo único que hago con el Last Planner es ponerlo bastante más flexible para que recoja la realidad de construcción. La realidad de construcción es que todo va a variar desde el día 1 que empezamos la obra. Entonces, yo no gasto recursos poniendo acá un project, un primavera o un hasta power, por decirlo de alguna manera, sino que lo hago, trato de hacer bastante simple. Al final el programa no importa, el software no importa, lo que quiero decir con esto es que muchas veces linkeamos muchos recursos acá y se hace muy duro de actualizar, da flojera, ¿no? Causa pereza y eso no lo hace la obra. Lo que, digamos, la recomendación que se da en estos casos es que esto sea bastante flexible, solamente eso, no importa el programa que se use. Luego, para asegurar el flujo, ¿no es cierto? Tenemos este cronograma, el mismo cronograma, la misma ventana que abro, y en el mismo proceso, en realidad, de Last Planner, lo que hago es identificar las restricciones, ¿no es cierto? O los prerequisitos, ¿no? En algún momento se cambió de restricciones a prerequisitos esto, todavía se está con la palabra restricciones, es algo así como antes eran las eliminatorias al Mundial y ahora se usa clasificatorias, ¿no? Este, bueno, de hecho que para ustedes no tanto, pero para los peruanos es más alentador decir clasificatoria, pues porque casi nunca vamos al mundial, así que clasificatoria nos da un poquito más de ánimos. Pero de hecho es un poco eso, tratar de identificarlo en un periodo de tiempo confiable, que por lo general es 3 semanas, 4 semanas o 6 semanas, e irnos a un plan semanal con un backlog de partidas activadas, y luego en el plan semanal lo único que hago es inyectar recursos, ¿no es cierto? Y por último, tengo este aprendizaje o mejora continua, que justamente es este círculo final virtuoso que tiene las Planner, que es el PPC, luego causas de incumplimiento y luego acciones correctivas. Entonces, si es que yo tengo ese último círculo virtuoso funcionando de una manera correcta, lo que voy a tener es una mejora continua, que es un poco lo que a donde nos pegamos como filosofía Lean, ¿no? Tratar de tener un proceso de mejora continua, básicamente, ¿no? Bueno, acá de hecho que esta presentación es un poquitín larga, se la he enviado a Rómulo para que se las pueda enviar. De hecho, no es mi intención pasarlo todo porque les quitaría mucho tiempo, solamente para que vean estos 7 pasos del planeamiento pool, donde primero defino las fases de trabajo, luego veo colaborativamente, es decir, con todos los involucrados, en reversa, qué actividades voy a tener, ¿no es cierto?
luego agrego las duraciones, si se dan cuenta de acá para acá, lo que he hecho es poner cuántas son las duraciones de cada actividad. Esto es un planeamiento pool de si se podría decir, de todo un proyecto, o de una fase de un proyecto, que es al final parecido. Luego reviso la lógica, reviso la lógica y trato de comprimir la duración, veo la manera, la fecha mejor y más práctica de inicio para que no tenga, para colocar los buffers, luego de esto, y por último, siempre resalto este paso que es fundamental, creo yo es el paso más importante del planeamiento pool, al menos como lo están viendo, que es el paso 7, donde todos agarran y dicen, comprueban que el equipo se siente cómodo con los buffers para permitir terminar el hito. O sea, en este último paso, que es un poco de forma, todos nos decimos, vamos a llegar y todos tienen que estar confiados y comprometidos con eso. Yo creo que esa es la gran diferencia entre otro tipo de planeamiento, la confianza que se tiene. Acá hay un poquito de los poses que se pueden usar, en realidad son bastante variantes. Y de hecho, lo otro que les quería mencionar, ya para terminar esta parte de las planners, es justamente la dimensión colaborativa. De nuevo cito el libro de Juan Felipe, lo que pasa es que lo he estado leyendo hace poquito, me pareció interesante. Esta es más gratuito, es en la web, ¿no? En su web, así que lo pueden descargar también. De hecho, que acá se ven pues, los famosos posits, ¿no es cierto? Y cómo se planifica esto. Eh, y bueno, acá hay algunas fotos de las obras. Estas obras, como entenderán, son antes del COVID, pues, donde nadie tiene mascarillas. En realidad, son obras bastante, ¿cómo se podría decir? Si se dan cuenta, son paneles fenólicos, ¿no es cierto? O paneles de triple A, donde se juntan, si ven gran cantidad de gente ahí, ¿no es cierto? Este es otro proyecto. Este es un proyecto que terminamos un año antes de que mostró Rómulo. De hecho, queda en la misma cuadra, y en esa cuadra hemos tenido como 3 proyectos bastante similares. Pero si se dan cuenta, es algo bastante simple, ¿no? Posits, acá está el look ahead, acá está un plan semanal, acá está otro plan semanal, análisis de causas raíz, y de cierta manera una señorita, en este caso una ingeniera bastante joven, que es la que lleva un poquito el ritmo de estas reuniones. Acá están los capataces, acá está el jefe campo, bueno, en fin, acá se hace rápidamente esto, se muestran los paneles, acá está el look ahead hecho un poco a mano, ¿no? Cuando los visité, tuve la oportunidad de visitarlos allá por Rosario, me traje una idea, acá no está, pero ustedes movían en la hora que fuimos ahí, Rómulo, los paneles, ¿no? Tienen unos paneles móviles que me pareció una excelente idea, acá lo hemos replicado en algunos proyectos, de hecho, para no estar haciendo esto, ¿no es cierto? Me pareció bastante importante, así que por eso es que siempre digo que ir de un lado a otro nos ayuda para tener buenas prácticas de todos los lados. Bueno, el listado de restricciones, un poco lo que ya habían visto, generar el clima propicio. Acá repartimos unos sanguchitos, ¿no? Cuando lo visité por ahí en Rosario, creo que le llamaban facturas, ¿no? Facturitas, creo que le dicen a unos suerte de panecillos, ¿no? Y el popular mate que ustedes tienen, pues que me lo pasaron, pero estaba súper caliente, para mí no lo pude pasar, me quemó la boca, creo, un poco, porque estaba muy acostumbrado, pero bueno, bastante rico, dicho sea de paso. Acá el tipo de restricciones y en fin, un poquito más de estas fotos que me gustó ponerlas para que las puedan tener. Luego, este tema de el tren de actividades que les comentaba, se está escuchando bien, ¿no? ¿Sí? Sí, César, todo Perfecto. perfecto. Me avisan si es que no tienen mucho tiempo ahí para pasarlo un poquito más rápido. De hecho, no tengo por unos 20 minutitos más, así que si se puede, genial. Está Les todo muy bien, así que manejate tranquilo. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, las sectorizaciones, esto en realidad es una sectorización en CAD de hace muchos años. Tuvimos un proyecto donde poníamos, también cortábamos un poco los sectores, ¿no? Eh, de hecho, esto es una sectorización en Excel que hacíamos para poder tener más móvil. Esto en realidad les he querido mostrar esto para que ustedes puedan ver que se puede hacer en cualquier programa o de cualquier manera, lo importante es hacerlo. Lo que votamos en un plan de actividades es esto, tratar de hacer lineal lo que no es lineal, ¿no es cierto?, en construcción, y verlo de una manera rítmica.
y tratar de tener un balanceo de trabajo. Esto es, por ejemplo, un proyecto que en realidad no es de productiva, es un proyecto que hizo JJ, que es una de las empresas que estuvo en algún momento en el capítulo. Es un Ripley, no sé si es que allá tienen, Ripley es una tienda por departamentos, como cualquiera, pero bueno, acá ya el año 2000 se veía un poquito cómo se iba haciendo las sectorizaciones, y en líneas generales es justamente tratar de hacer algo seriado, ¿no es cierto?, partiendo en sectores y definitivamente ir subiendo de esta manera, como pueden ver acá, ¿no? Si tengo 3 sectores, ¿no es cierto?, yo voy avanzando uno a uno y van entrando en un tren de actividades, lo que me da es una curva de aprendizaje idónea y sobre todo me da bastante eficiencia, ¿no? Me da bastante eficiencia en la utilización de recursos. Si lo podemos ver en planta, es básicamente lo mismo, donde entra un encofrado y vaciado de verticales en el primer sector, luego entra el otro sector o el otro vagón del tren, donde yo le voy dando un poco vuelta a esto de acá y de cierta manera voy eh, entrando de actividad en actividad y terminando básicamente lo que yo puedo tener de un piso, ¿no es cierto? Ahí he terminado en 5 días el primer sector y así sucesivamente voy subiendo. Y luego, para terminar justamente esta parte, en optimización de procesos o estudio de tiempos y movimientos, básicamente manejamos 2 herramientas, las más clásicas. Todas tienen que ver, por ejemplo, con, eh, digamos, estudiar el proyecto o analizarlo. En el caso del nivel general de actividad, es una toma en macro del proyecto donde veo básicamente trabajo productivo, contributorio y no contributorio, tengo que recorrer la obra o tengo que tener un punto estático de 100% de visualización. De cierta manera, lo importante fuera de los formatos, yo creo que es el análisis. Este es un formato, ¿no?, donde pueden ver acá, marco el trabajo productivo sin entrar a detalle y el trabajo contributorio y no contributorio sí lo tengo que detallar. ¿Por qué? Porque lo importante de este análisis es sacar estos pies, o bueno, puede ser un diagrama de barras también. En realidad creo que con el pie se ve mucho mejor en este caso, donde yo puedo ver, por ejemplo, que tengo un trabajo contributorio en transporte manual de 70% casi, y trabajo no contributorio, por ejemplo, en este caso de tiempo ocioso y esperas, de un 75%. Este PAI siempre lo traigo en algunas presentaciones que hago porque es la primera obra donde nosotros decidimos usar grúa en el 2010, porque de hecho el problema que tenemos en edificaciones en zonas urbanas es que en el mismo sitio donde tenemos el material, digamos, tengo que poner varios tipos de material en el mismo sitio a diferentes horas. O sea, a las 8 de la mañana tengo que poner el fierro, pero a las 10 tengo que poner arena en ese mismo sitio, y lo que yo tengo que traer es una cantidad impresionante de personas o de obreros para que muevan esto, pero luego no tienen que hacer porque trabajan en picos. Estos picos hacen que yo justamente tenga mucho transporte manual, pero por otro lado tenga muchas esperas, un tiempo ocioso. Entonces acá se caía por su propio peso usar una grúa, y eso es lo que hicimos. Justamente hicimos un análisis rápido. Digamos que estas herramientas eh, hacen objetivo el olfato que podamos tener, ¿no? Y bueno, la carta balance es similar, es un formato parecido. La única diferencia está en que en la carta balance solo lo hacemos de un proceso en particular, pero la data que nos da es parecida, donde veo trabajo productivo, contributorio y no contributorio, y lo que trato de hacer es, obviamente, apretar o afinar un poco para tener yo cada vez más trabajo productivo, ¿no? Entonces, ya en esta segunda parte de la presentación, quería ya mencionarles esta coyuntura actual, o qué es lo que hemos estado haciendo nosotros acá en Perú, que asumo que es parecido en todas partes del mundo, y decirles cuál es el reto que tenemos hoy. De cierta manera, esta coyuntura COVID, ¿no es cierto?, este reto actual, lo que nos hace es trabajar en esta coyuntura, ¿no? Digamos, identificando cuáles son los riesgos que tenemos ahora, ¿no? Lo primero es tener rendimientos menores por distinta manera de trabajo. Lo voy a mostrar más adelante, pero si bien es cierto, los protocolos de bioseguridad en todos los países son bastante parecidos,
porque básicamente atacan lo mismo, atacan el distanciamiento social, y si es que no puedes lograr un distanciamiento social, tienes que usar barreras físicas y químicas, ¿no? Mascarillas, desinfectantes, básicamente es lo mismo y son bastante similares. Este tipo de coyuntura hace que esta distinta manera de trabajo probablemente tengamos rendimientos menores. Otro de los puntos es que tengamos un aforo menor. En el caso de Perú, nos han dicho que trabajemos al 50% de aforo en las obras y que demos flexibilidad de horarios a los obreros para que puedan llegar un poco más tarde, porque el transporte público también está al 50%. Esto va a generar que haya ralentización en el avance y esto pueda tener mayores plazos de obra. Otro punto de la coyuntura actual es que hay posibles paralizaciones de obra debido a infectados o nueva cuarentena. En el caso de los protocolos que tenemos acá en Perú, lo que dice la norma, esta nueva resolución ministerial que salen acá de los ministerios digamos, de cada entidad, en este caso del Ministerio de Salud y luego del Ministerio de Vivienda, lo que nos dicen es que si tienes un infectado tienes que parar esa parte del proyecto, desinfectarlo y mandar a toda esa cuadrilla, o mejor dicho, mandar a todas las personas que estuvieran en contacto con esa persona a cuarentena. Esto definitivamente causa una disrupción del trabajo. Otro punto es ver qué va a pasar, qué protocolo vamos a usar cuando identificamos una persona infectada. Luego, qué interacción vamos a tener con protocolos de otras industrias, por ejemplo, con transporte, ¿no es cierto?, o con alimentación. Quién asume los sobrecostos de las nuevas disposiciones y el manejo contractual por falta de precedentes de la coyuntura actual. De hecho, para adelantarles un poco, acá en el Perú, los que más rápidos han empezado es los que más colaborativamente han trabajado en transparentar un poco los sobrecostos de esta crisis, ¿no? Los que se han puesto en su esquina del ring es lo que todavía no empiezan. Yo creo que algo similar probablemente les ha empezado a pasar a ustedes. Esto es básicamente lo que tenemos en requerimientos COVID nosotros, y estas medidas nos piden básicamente estos 6 puntos: distanciamiento social a 1,5 metros, aforo al 50%, eh, cambiar el transporte, o mejor dicho, que las personas vengan, nos pidan un transporte privado o darle más tiempo en el transporte público, en alimentación, que el contratista general les dé la comida, la desinfección de la obra, tenerla, los protocolos de procedimientos constructivos, y todo esto ha cambiado el ingreso y salida de obra, como son las obras provisionales, comedores, vestuarios, baños, oficinas, las rutas de circulación y evacuación y las áreas de trabajo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque justamente ya entrando un poquito a lo que nos interesa como productividad, es que lo que les presenté al principio de hoy es justamente qué hemos venido haciendo, tratando de hacer, y cuál es el reto que tenemos hoy. Es el mismo que teníamos antes, es tratar de hacer las cosas bien que antes estábamos tratando de hacer, probablemente con mayor énfasis y probablemente con una mayor concientización. Y justamente esto, ¿no es cierto?, que lo conoce todo el mundo, nuestro amigo Einstein, ¿no?, que si buscamos resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Entonces hoy día tenemos que seguir tratando de cambiar las cosas como las hacemos, y básicamente en 2 puntos. De manera general, lo que les podría decir es que lo que estamos tratando de hacer nosotros en el capítulo, bueno, y en particular en Productiva, es debemos seguir el camino de la mejora continua. Yo creo que eso suena triado, pero es lo que más tenemos que tratar de hacer, porque más hoy en día, acuérdense que en construcción lo que tenemos que tratar de hacer es tener ciclos cortos de prueba y error, y eso nos va a dar mejora continua. Tenemos que equivocarnos rápido, porque nos vamos a equivocar de todas maneras, pero tenemos que aprender de esos errores. Entonces, tratar de tener tiempos cortos y aprender muy rápido de lo que está pasando. Nosotros el primer plan que hicimos ya lo hemos cambiado 4 veces en 2 semanas, porque en realidad la realidad que pensamos, hemos tenido que estar en la cancha, ¿no es cierto?, en las obras, y como decimos acá en Perú, ver cómo viene el toro, ¿no es cierto? O sea, más o menos como ha venido es como hemos tenido que estar cambiando las cosas, ¿no? Eh, Tener un foco más estricto en productividad y el cumplimiento de las herramientas y sistemas que hemos planteado.
esto es un poquito más de lo mismo de lo que les mencionaba. O sea, no estamos cambiando nosotros las herramientas, son las que ya conocíamos y el sistema sigue siendo el mismo. Pero sí creo que hoy día, si mirábamos con el rabillo del ojo las herramientas de productividad, hoy día tenemos que saber que estas nos pueden salvar. Definitivamente trabajar más integrada y colaborativamente. Esto conlleva a, sí, sin tener un contrato colaborativo, generar o tratar de tener un entorno colaborativo, sí, porque esto en esta coyuntura es vital, ¿no? Es vital de que nosotros podamos transparentar las cosas por encima de los contratos, si quieren verlo así, para poder decir, mira, esto me está costando realmente y esto es mi riesgo, y así bajar justamente la incertidumbre y que todo salga más económico. Y bueno, obviamente generar entornos de confianza donde se puedan compartir beneficios y riesgos. Quería pasar rápidamente algunas fotos de esto que hemos implementado en algunas obras. De hecho, comedores, ¿no es cierto?, un poquito más a detalle. En realidad no me quiero detener mucho en esto porque prefiero enseñarle un poquito más cómo hemos manejado o cómo hemos detallado más las herramientas. Acá básicamente hemos hecho horarios en diferentes turnos para poder entrar el aforo del 50%, ¿no es cierto? En el caso de las rutas de circulación, implementar entrada por pisos y también usar escaleras, una para subida y otra para bajada. eh, las reuniones diarias, guardar el distanciamiento social con menor quórum, ¿no es cierto?, menor cantidad de personas, la charla de seguridad, hacerlas digitales y con menos gente, en general, ese tipo de cosas. Quería en realidad enseñarle un poquito más las fotos o los planitos, ¿no? Esta es una obra, por ejemplo, que tenemos en la zona financiera de Lima. Es una esquina, en realidad, es un edificio de vivienda de 22 pisos, creo que tiene. Acá tenemos el punto de desinfección, acá tenemos otro, acá hay un poquito ya las fotos, esto era en planta, si se dan cuenta, ¿no? Y esto es una vista, un corte, digamos, de la parte de acá, ¿no es cierto? Si veo el edificio desde acá, mirándolo para allá, es este edificio, tengo acá un punto de desinfección y otro acá. Esto es antes del COVID, cómo quedó el proyecto, y de hecho ya hemos estado implementando, ¿no es cierto? Este es el punto de desinfección que vamos a tener, la ruta que vamos a colocar. Hemos puesto estos aspersores, ¿no? Y básicamente, bueno, acá con un poquito de creatividad, ¿no es cierto? Estos lavaderos portátiles para ponerlos en cualquier sitio donde tenemos estos pedales y esta suerte de alcohol, o acá con un bidón o con un contenedor, si quieren llamarlo así, de agua, para que la gente con pedales se pueda lavar las manos, ¿no es cierto? En los comedores también, distanciamiento. Esta presentación se las voy a dejar para que la puedan ver, turnos de horarios para el aforo del 50%, la separación en la esquina, ¿no es cierto?, de cómo se tiene que separar cada metro y medio, y en general también cómo es la idea de que trabajen como separando las cuadrillas, ¿no es cierto?, que las cuadrillas no se junten para evitar el distanciamiento social. Y ya para terminar, quería mencionarles estos 5 puntos de cómo ya las herramientas que antes les mencionaba las estamos tratando de usar, o cómo, si bien es cierto, estamos usando las mismas herramientas, que cómo le hemos dado énfasis a las mismas, ¿no? La primero, la sectorización con lote de transferencia. De hecho que si nosotros, bueno, los lotes de transferencia tienen que ver con la sectorización, definitivamente, pero dándole énfasis al lote de transferencia, porque esto va a soportar el distanciamiento social, el aforo y la desinfección. Esto básicamente un poco para los que este tema de lotes no lo conocen mucho. De hecho, lo tenemos acá. Si yo tengo el caso 1, donde tengo un lote de producción y un lote de transferencia de 300, sabiéndose que el lote de producción es lo que yo produzco en un proceso X, en este caso un proceso A, en un lapso de tiempo, en este caso puede ser un día o X cantidad de horas, es lo que yo produzco de un proceso en un determinado turno o en un determinado horario. Y el lote de transferencia es cuánta cantidad de trabajo hago de cada proceso para pasar a la siguiente actividad. Entonces, en el caso 1,
el lote de producción es 300 y el lote de transferencia también es 300, entonces hago 300, paso a la segunda actividad, hago 300, paso a la tercera actividad. De hecho, el caso 2 es el típico lote, ¿no es cierto? A menor cantidad de lote, yo soy más eficiente en tiempo. Entonces, de este tipo, el lote de producción, si se dan cuenta, es igual a 300. De esta manera, yo estoy teniendo la misma cantidad de trabajo, pero si yo reduzco el lote, lo que pasa es esto, lo paso de 50 en 50 y lo que estoy haciendo es eficiente en el tiempo, prácticamente en la mitad de tiempo. ¿Ok? Este mismo concepto lo llevamos a la construcción y si bien es cierto que hay todo un tema con el lote, esto es un poquito más, entrar un poquito a filosofar más a detalle, ¿no? Cuando yo tengo una obra, tiene que ver, esto de acá tiene que ver con la cantidad de trabajo y la cantidad de tiempo que yo tengo, ¿no? Entonces, si es que yo puedo tener en la misma cantidad de tiempo menor cantidad de lotes, yo soy más rápido, pero tengo que partir de la premisa de la misma cantidad de tiempo. No sé si lo estoy pareando con eso, pero en realidad lo importante en este ejemplo es que nosotros nos dimos cuenta en esta obra que si yo hacía 5 sectores, en realidad solamente tenía en un piso a todas las cuadrillas un solo día a la semana. Entonces, yo estaba logrando mayor distanciamiento porque con 5 sectores tenía a la gente dividida siempre en 2 pisos, salvo un solo día. Entonces, para este caso, sectorizar con un sector más, pese a que me demoraba un cachito más en la terminación, era importante. En este mismo punto, lo que hemos hecho es eh, señalizar bien los trenes de trabajo. Por ejemplo, este es el tren de estructuras, este era el tren de albañilería y este era el tren de enchape, por ejemplo. Lo que hacemos acá justamente, o revocos, perdón, revoques y tabiquería. Entonces, lo que hacemos acá básicamente es que las personas no pasen de un sitio a otro. Al principio pensamos en ponerle polos de distinto color, pero ahora le estamos poniendo unos stickers en los cascos para que tengan un tipo de número. O sea, si tú tienes en tu casco el número 15, solo puedes entrar al piso 15. Entonces, eh, ¿esto qué está recogiendo? Yo necesito tener distanciamiento social, pero definitivamente en construcción, dentro de la cuadrilla, no vamos a poder de repente tenerlo, porque son gente que tiene que trabajar junta, porque probablemente si no sean más inseguros, ¿no? Me refiero a tema de caídas u otras cosas. Entonces, lo que hemos hecho es hacerlos como una especie de familias, ¿no? Ellos se mueven juntos y van a tener que estar juntos, pero lo que no quiero, lo que estoy haciendo es nuclear el problema por si es que hay una infección, no se propague en todo el proyecto, ¿no? Básicamente esa es un poco la idea. Acá hay unos levantamientos más de este lote de transferencia y cómo deberían entrar las cuadrillas. Estos son cilindros que hemos hecho en el Revit de 1,5 metros de distanciamiento. Obviamente no todos entran juntos, pero para que se hagan una idea de cada color, más o menos cuánto abarca en cada piso. Esto en realidad es un poquito más de detalle de eso, no viene mucho el caso, pero era un poquito para graficar este tema. Luego, en lo que es planos de construcción, lo he puesto entre comillas, porque eso también soporta el distanciamiento social, aforo y desinfección. Y de hecho, lo que nosotros hoy día estamos acostumbrados a hacer es sectorizar de esta manera, lanzar un tren de trabajo y decirle al capataz, tú encárgate de vaciarme hoy día 10 muros o encárgate de asentar ladrillo en 10 muros. Y yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es acentuar un poco más, o sea, hacer lo que hemos debido hacer hace mucho tiempo y acentuar más un poco el área chica, ¿no es cierto? ¿Y qué es el área chica? Es justamente tratar de entrar a un plano como en este caso albañilería, y ver dónde está el cortador, dónde están las parihuelas de ladrillo, dónde están el agregado grueso, el concreto fluido, el agregado fino. ¿Para qué? Para que los sectores sean viables físicamente. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo dejo esto así y le digo al capataz, tú ejecútalo, probablemente cuando el capataz venga, si es que esto no lo he, si no lo he planificado de esta manera, con esto que pintamos con tiza, ¿no? O sea, con cal, si quieren verlo así, y pongo las parihuelas acá, de repente el que deja la parihuela, como es en una etapa distinta, en el casco, por ejemplo, o antes de trazar, en el terrajeo, me pone esta parihuela encima de este muro,
y esta parihuela encima de este muro, entonces no es eficiente el trabajo, lo ralentiza ya de por sí, y lo que tenemos que hacer es tratar de dar esa facilidad. Esos detalles muchas veces no los vemos en campo y de cierta manera es lo que complica el día a día, que complica la semana, complica el mes y complica toda la obra, ¿no? Eso es un poco lo que hemos tratado de hacer. Luego el tema de sesiones virtuales, ¿no? En el tema de sesiones virtuales, de cierta manera esto soporta el distanciamiento social. Bueno, estamos acostumbrados a este tipo de reuniones, en el caso de sesiones SAIS, en preconstrucción o en construcción inclusive, y salas de producción o bella rooms que veíamos en las fotos de las Planner, hoy día hay plataformas virtuales como esta de acá, donde te hablan de una pre, durante y después, qué es lo que se tiene que hacer en estas reuniones, cómo tiene que ser el facilitador y usar eh, uh, pizarras digitales, ¿no es cierto? En este tema de pre-sesiones se le tiene que dar bastante énfasis porque lo que yo creo que estamos entendiendo hoy día es que hemos subvalorado la importancia de juntarnos como seres humanos, ¿no? O sea, hemos dicho, o lo que hemos dicho siempre es, mira, junto a 10 o 15 personas y los hago esperar, no tengo una agenda correcta, o una agenda bien estructurada, y no importa porque ellos trabajan para mí y tienen que venir a esta reunión. Lo que toca hoy día es meterle mucho énfasis en la preconstrucción, en la precesión, perdón, o el pre-pool, y de hecho partes de las sesiones tienen que ser de esta manera. De hecho, en estas mismas plataformas, también, no sé si ubican esta plataforma del Jamboard, ¿no es cierto?, donde tengo plataformas como esta. Yo acá un poquito les quiero enseñar. Por ejemplo, si se ve acá, si pueden ver, yo puedo, si de repente sí la conocen, pero acá yo puedo poner una planificación y con todos colaborativamente moverlos, ¿no? Con esto no quiero decir que vamos a poder hacer todo así, pero yo creo que algunas cosas sí, ¿no? Y de hecho es bastante flexible y lo podemos usar. Creo que debemos empezar a acostumbrarnos a esos temas. Luego los buffers de capacidad o cuadrillas multitask que mitigan la variabilidad. De hecho, habíamos hablado de capacidad, tiempo, inventario, y lo que hoy día estamos haciendo es usar cuadrillas multitask o multitrabajo, donde tengo una cuadrilla en lo que no es la ruta crítica de la obra y lo tengo haciendo otra actividad, pero si es que me falla alguien en la ruta crítica o hay un infectado, estas personas subirlas de cierta manera para que cubran ese tema. Y bueno, por último, ya para no aburrirlos tanto, este tema de prefabricados, que creo que es un clásico, es un dato de lo que sabemos hace muchos años que se tiene que usar. De hecho, usar, por ejemplo, acero prearmado o, de cierta manera, cosas que en realidad en el Perú recién se están usando, que son, por ejemplo, estas suertes de previgas, ¿no? Que estamos tratando de colocarlo en un proyecto que viene la U de la viga, digamos, la sección de la viga y con el fierro o el acero prearmado. Entonces, de hecho, salen cosas como esas, ¿no? Esto de acá viene prefabricado y estamos ahorita tratando de resolver este nudo, ¿no es cierto? Como saben, Perú es un país sísmico y estos nudos todavía lo estamos trabajando con los estructurales para ver cómo funcionan de la mejor manera, pero de hecho es tratar de tener todo prefabricado, o la gran parte de esto, ¿no? Bueno, y nada, eso era un poquito lo que les había traído para poder conversarles y de hecho espero no haberles quitado mucho tiempo y que les haya, bueno, les haya servido de algo. Nada, quedo para comentar un poquito, si es que Muchas gustan. gracias, César. No nos quitaste tiempo, nos regalaste tiempo. Yo voy a proceder a leer algunas preguntas y bueno, los invitamos también a que escriban más. Y si alguno no puede escribir porque es demasiado compleja la pregunta, escribe por favor su nombre y yo le pido que abra el micrófono, así nos ordenamos de a uno. Casi al inicio de la presentación, para ubicarnos, Felipe Franco te pregunta, ¿cómo y quiénes miden los procesos y desperdicios de los mismos dentro de las empresas peruanas? ¿Qué perfil profesional tienen esos colaboradores?
Eh, Nosotros lo que usamos usualmente es, nosotros tenemos, digamos, los ingenieros civiles, acá hay dos carreras muy marcadas que están dentro de la construcción, digamos, de proyectos, que son arquitectos e ingenieros civiles. Este, y bueno, hoy por hoy están entrando bastante también los ingenieros industriales, de hecho, pero aparte de esos perfiles, que el que hace este tipo de mediciones es un practicante o un asistente, quiere decir que alguien que está en sus primeros años de esta carrera o está saliendo recién egresando de la universidad, puede ser un perfil de este tipo, o también nosotros tenemos una carrera técnica en construcción, que es una carrera rápida de 3 años, ¿no es cierto?, en varios institutos, que hay un instituto en la Cámara Peruana de Construcción, hay otra entidad que es el CICO, en verdad hay varios que hay, digamos, no son profesionales, en realidad son técnicos, ¿no es cierto?, que tienen este perfil, que pueden hacer mediciones, pueden soportar un resultado operativo, pueden, digamos, son los llamados a utilizar estas herramientas y volcarlas para que después se puedan analizar, ¿no? Básicamente, así es como lo hemos trabajado, ¿no? O lo que se estila, de cierta manera, ¿no? Bárbaro, gracias. Alejandro Palmero pregunta, ¿cómo están llevando adelante las reuniones de las Planner con este panorama global de pandemia? Creo que algo respondiste con la presentación, no sé si querés agregar algo más, en cuestión de frecuencia, en cuestión de quiénes participan. Sí, en realidad, les soy honesto, nos estamos recién acomodando a esta coyuntura. En Perú, más o menos tenemos 2 semanas que recién hemos podido salir a trabajar nuevamente. La primera básicamente ha sido de acondicionamiento de obras y recién esta semana se podría decir que hemos empezado un poquito más con el trabajo. De hecho, estamos ensayando ahorita herramientas como esta que les mencionaba del Jamboard, que es una plataforma digital que tiene Google en este caso, que es bastante simple. Y digamos, el olfato lo que nos está llevando es hacer una pre-reunión o pre-sesión muy potente antes. Yo creo que eso está facilitando mucho las cosas y sí tener de repente una reunión presencial, porque a veces creo yo que no se va a poder dejar del todo esto, eh, pero en algunas cosas que hay que coordinar, sí hacerlo digitalmente, ¿no? De hecho, ya dentro de los equipos, por ejemplo, los equipos de oficina técnica eh, están quedando fuera de la obra, no los estamos mandando a la obra porque tenemos un poco el temor de que se infecte alguien en el staff del proyecto Claro. y se infecten todos, ¿no? Entonces estamos tratando de los que no son necesarios, que son los de producción, no estén en el proyecto hoy día, ¿no? Muy bien. Voy a saltar una pregunta para seguir con Last Planner System. Mariano Lipman pregunta, ¿cómo interactúan los contratistas? Me imagino que se refiere a si son protagonistas, si se le da lugar a opinión, o si es más referido al liderazgo de un jefe de obra o un superintendente de obra. ¿Cómo Eh, interactúan los contratistas? bueno, un poco como anécdota les podría decir, cuando nosotros hace muchos años empezamos a trabajar, bueno, trabajábamos en las planas, de repente era unas planas bastante precario, pero no con el formato de la sala de producción que tenemos ahora, con todo esto de los posits digamos, el espacio. Nosotros solíamos invitar a los capataces, ¿no? De los contratistas a veces, o los capataces, digamos, que teníamos por casa, como le llamamos acá, de la mano de obra directa que manejábamos, y a veces lo hacíamos y a veces no, y en realidad en ese momento empezamos a entender, digamos, precariamente por dónde iba la cosa, porque había muchos capataces que nos decían, ingeniero, hay que seguir reuniéndonos como lo hacíamos antes, porque nos preguntan y nosotros nos gusta, o sea, se sentían parte de, ¿no? Esto ya con el entendimiento nos llevó a hacer estas salas de producción, que obviamente no es un invento nuestro, es algo que se empezó a forjar en construcción después de muchos años, pero bien después de estos Obeya Rooms o la ingeniería, digamos, de Toyota, pues, ¿no? Que viene de hace muchos años, pero definitivamente, para linkear la pregunta, lo que
sí tratamos de hacer es de empoderar mucho a los capataces o a los contratistas, porque lo que más se tiene que generar en estas salas es el compromiso, ¿no? O sea, eh, puede ser una tarea muy difícil, pero si la persona está comprometida, la va a hacer, ¿no? Por el contrario, puede ser una tarea muy sencilla, pero si no hay compromiso, probablemente no lo hagan, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, sí, los capataces o los contratistas están muy empoderados en eso, ¿no? Ok. Y en estas reuniones online, ¿interactúan también? ¿Pudieron hacerlos participar a los contratistas? Te soy honesto, todavía no lo estamos practicando, estamos haciéndolo todavía internamente. O Ok. sea, no lo hemos sacado todavía, te Ujú. soy honesto, todavía no lo hemos, Bien. pero pronto veremos qué nos sale de eso, sí. De hecho, que es todo un tema que vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, hay diferentes, se podría decir, eh, digamos, conexión, las empresas son de mayor o menor tamaño, la conexión, las herramientas, todo todavía no lo hemos mapeado, pero pensamos que va a ir por ahí el tema, ¿no? Ok. Volviendo al tema de cultura, Federico Tessin pregunta, ¿cómo logran que Lean se convierta en una cultura o filosofía dentro de la empresa? ¿Qué hábitos tienen para reforzar esto en todos los niveles? Eh, a ver, de hecho, en el caso particular que me ha tocado a mí vivir en este recorrido Lean, nosotros empezamos la empresa 3 personas, ¿no? Y salimos con la idea de trabajar, digamos, en productividad. Y cuento esto porque obviamente ahorita somos más de 200, pero en su momento, como nosotros estábamos, o sea, la cultura eran 3 personas, ¿no? Eran 3 amigos, por decirlo de alguna manera, que empezamos la empresa, y la cultura éramos los 3, y cuando se subió uno más a la empresa, de cierta manera se iba pegando a la cultura, o sea, se podría decir que hay algunos puntos, no digo todo, pero por ejemplo, el tema de sectorizar o de llevar un last planner, probablemente no en todas las obras, te mentiría, se lleva de una manera muy pulcra, muy perfecta, pero sí el concepto que tenemos hoy día en productiva, en el caso de la empresa que manejo, es que no hay manera de que tú programes una obra si no has sectorizado, ¿no? O sea, digamos que no sabemos cómo hacerlo distinto de eso, o no sabemos cómo planificar sin esta herramienta, el Last Planner. Entonces, va por ahí un poco cómo ha llegado esa parte de la cultura, ha llegado de esa manera. Pero yo si me preguntas un poco de una manera más, 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 digamos, más macro, yo creo que regresas un poquito a la teoría, ¿no? En que muchas de las empresas y me incluyo, ¿no? Muchas veces nos jala el resultado, ¿no? O sea, yo voy a la obra y la primera pregunta que le hago al residente es cómo va el resultado operativo, cómo va la rentabilidad. Y la segunda pregunta tiene que ver con el costo y la tercera con el costo y si está perdiendo o ganando plata. Este, entonces, si es que yo le pregunto eso a esta persona, él va a tender a entregarme eso. Entonces, sí es cierto que tenemos que buscar un resultado, pero tenemos que saber de que ese resultado viene por una serie de procesos que tengo dentro de la empresa. Entonces, a lo que quiero llegar es que para ir formando la cultura, yo tengo que tratar de tener mecanismos que eh, digamos, de beneficios o de una gratificación, una recompensa a que hagan bien los procesos, ¿no? Entonces, si tengo bien los procesos, van a venir los resultados solos, los resultados buenos, me refiero. Y muchas herramientas Lean tienen que ver con eso, porque, por ejemplo, el Last Planner, si se dan cuenta, no aterriza el costo. No te dice, si yo tengo un PPC de 80%, 85%, lo único que me dice es que el equipo de obra es confiable planificando al 85%, pero no me dice si estoy ganando o perdiendo plata. Lo que quiero decir es que haz las cosas bien y los resultados vienen solos. Entonces, yo creo que para ir generando cultura es empezar a
tener buenos procesos o generar buenos procesos o tratar de tenerlos y tratar de recompensar que la gente esté haciendo bien esos procesos, ¿no? Es un poco lo que yo hoy día estoy tratando de hacer, en realidad también con el Last Planner, porque esto es un proceso que nunca termina, pero con otras cosas como por ejemplo entornos colaborativos donde estoy usando herramientas como, a ver, o tratando de instaurar todo ese tema de la cultura de la gestión de BDC, ¿no es cierto? Donde tengo que tener estas sesiones ICE y donde tengo que soportarme mucho en herramientas tecnológicas, que la gente empiece a generar eso, o sea, tengo que recompensar eso, ¿no? Es un poquito lo que les podría comentar, ¿no? Perfecto. Otra pregunta es, en Perú, ¿cómo rinde mejor para la contratista principal el personal? Si tienen personal propio o si van subcontratando esos rubros. Eso es una pregunta, es una buena pregunta en realidad. Y les voy a decir mi opinión, o sea, lo que he estado trabajando en estos últimos tiempos, porque ojo, voy a decirles mi opinión personal, ¿no? Porque de hecho, podría ser que sea distinto, pero eh, estamos entrando hoy día nosotros en productiva en tratar de hacer la mayor cantidad de partidas por casa o de mano de obra directa. Solamente con el objetivo, a ver, me explico mejor, esto me va a tomar un par de minutitos, pero quiero explicarme Sí, mejor adelante. en el tema. Eh, Hay que partir de qué premisa, o sea, lo importante es acá el concepto que tenga la persona que subcontrata. Hay ingenieros acá en Perú que subcontratan lo que no es rentable. O sea, veo mi presupuesto y digo, a ver, ¿cuánto me cuesta, no? 10 soles o bueno, $3 el metro cuadrado de algo. Veo mi presupuesto, con mi mano de obra directa no me da $3, volteo y subcontrato a alguien que me da $2.50, por decirlo de alguna manera. No sé si me entienden la idea, o sea, yo que soy productiva, soy una empresa más grande, tengo más recursos para ser más eficiente, trabajo en productividad. ¿Cómo puedo pensar que algo que a mí me sale $3 va a venir a una empresa más pequeña y le sale $2.50? Hay dos opciones, o está pagando fuera de la ley o se ha equivocado, ¿no? Entonces, en realidad, el concepto para subcontratar, en nuestro caso, que ahorita estamos tratando de interiorizarlo más porque puede sonar muy fácil, pero de nuevo, es parte de la cultura que estamos tratando de que entiendan los ingenieros de las obras, es que lo que tienes que subcontratar es lo que nosotros no somos especialistas. Yo no soy especialista, por ejemplo, haciendo ventanas o colocando, no sé, puertas. No soy especialista en eso. Hay empresas más especialistas haciendo eso porque tienen al personal, tienen tienen las máquinas para hacer las puertas mejor que yo. Entonces, yo debo subcontratar al que es más especialista que yo o al que tiene más conocimiento de eso. Por el contrario, no debería subcontratar en algo que yo soy especialista. Por ejemplo, nosotros nos consideramos que somos buenos haciendo concreto, encofrado. Entonces, no debería subcontratar a alguien haciendo eso y de repente no debería subcontratar a alguien que hace ese tipo de partidas. Entonces, ahí la deducción, ya un poquito para aterrizar el concepto, es que hoy día nosotros cada vez estamos haciendo más cosas por casa que pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor. Este, y estamos subcontratando lo que hay una empresa que es más especialista en eso que nosotros, ¿no? Es un poco como concepto, ¿no? Es difícil en realidad porque en verdad siempre te va a jalar a subcontratar si no te da el precio, ¿no? Veo el precio es malo, subcontrato, y tiene un fondo, ¿no? Si se dan cuenta, al final del día, el concepto que yo tengo que soportar es flujo continuo. Si es que yo subcontrato a alguien por precio y ese precio es malo, lo que va a hacer ese subcontrato es irse de la obra. Acá en Lima pasa mucho, o sea, sencillamente se abandona la obra. Y ese abandono lo que hace me va a romper el flujo. Entonces, si ese subcontratista me rompe el flujo,
yo tengo que tener claro justamente lo que hablábamos, ¿no? El tema de física y producción. Si rompe el flujo de la obra, me va a costar mucho más dinero restablecer ese flujo, más que los 2 soles o 3 soles que me costaba ese solo proceso, ¿no? Entonces, al final, ese entendimiento, hacerlo entender en la cultura de la empresa es lo que es un poco difícil, porque como estamos acostumbrados como ingenieros o arquitectos a vivir del resultado, el resultado es el costo, ¿no? Entonces yo digo, si te cobra menos, este es el ideal, pero no estoy pensando en flujo, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no? Me he explayado un poquito, pero en verdad es que Tuvieron, no, no, pero creo que Muy se bueno. comprendió. Tuvieron, César, la oportunidad de, en estos especialistas que sí o sí subcontratan, tuvieron la oportunidad de acercarse o de motivarlos a compartir alguna mejora continua con ellos, al estilo Toyota, que extendió, digamos, su telaraña de mejora continua hacia también los subcontratistas, proveedores o subcontratistas con mano de obra? Mira, ahí te diría que sí y no. La verdad que en obra lo hemos tratado de hacer, a veces lo hemos logrado, a veces no, pero hoy día lo que sí estamos haciendo con una parte importante de nuestros subcontratistas, ojo que con ese mix, más o menos en nosotros que hacemos edificaciones, para que se haga un día, tengo entre materiales y subcontratos alrededor del 70% igual, o sea, en verdad es un montón lo que subcontratamos, porque hay bastante especialización, o sea, todos los acabados prácticamente los subcontratamos. Pero hoy día lo que estamos haciendo es firmar un convenio espejo en etapas tempranas con los subcontratistas. O sea, yo como cierro un target cost, ¿no es cierto?, al inicio con el cliente, yo lo que hago es hacer una suerte de Pareto y ver por ratios qué cosa tengo que contratar también. Entonces, imagínate que le digo al cliente que esta hora va a costar $500 por metro cuadrado, pactamos el costo objetivo con una serie de homologaciones que en algún momento Edu, Rómulo lo conversamos, ¿se acuerdan? Con todo ese tema. Y una vez que yo pacto el costo meta, yo volteo a los subcontratistas y yo les digo, mira, yo he firmado este convenio colaborativo con el cliente que dice que tengo que llegar a $500 por metro cuadrado y dentro de este ratio que yo tengo, tu partida es, no sé, 35 o $40 el metro cuadrado. Si yo gano la obra, junto contigo, yo te respeto ese precio y te lo firmo hoy día. Eso hace que ellos también trabajen con nosotros colaborativamente y al igual que nosotros tengamos una utilidad, la utilidad esperada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hemos empezado a trabajar bastante ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir culminando, si quieren preguntar, tenemos todavía algunos minutos más. Habíamos pactado 1 hora y media de reunión. Muchas gracias, César, por tu presentación. Les cuento a todos los participantes que ya tenemos, digamos, el PDF con la presentación, así que en el transcurso de los próximos días lo vamos a estar compartiendo. Y bueno, y tienen ahí mismo el contacto de César por si quieren preguntarle algo bueno, o extender su red de contactos y hacer algo en conjunto con César, ¿no? O invitarlo a algún otro lugar. Sí, no, Yo lo que les encantado. voy a compartir, a ver. César, yo quería aprovechar así estos 3 minutos para hacerte una consulta, que contés un poco la experiencia de estos grupos colaborativos de trabajo que están liderando desde el capítulo peruano, tomando un poco como premisa de que claramente como industria estamos ante un escenario, cuando vos planteabas un poco cómo eran los desafíos ante la pandemia, claramente eso a priori parecería que los costos van a subir, digamos, ¿no? O sea, tengo un aforo del 50% de la gente, los plazos de obra se van a extender, los costos directos de obra se van a extender en el tiempo. Entonces, nada, se nos plantea también un desafío en el rubro de la construcción interesante, y ustedes lo tomaron y, bueno, plantearon esto de los contratos, de los grupos colaborativos. Si nos puedes contar un poquitito qué es lo que están haciendo. Sí, justo, bueno, básicamente lo que tratamos de hacer en el capítulo es, eh,
o sea, repartir como concepto general es que haya la menor cantidad de sobrecostos posibles y en algunos puntos tratar de apuntar a cero, a que no haya sobrecosto, con el objetivo de tener un grupo colaborativo, un equipo integrado que pueda trabajar en diversos puntos específicos, ¿no? La idea de esto es pensar fuera de la caja y tratar de que las soluciones cambien radicalmente, ¿no? De hecho, de esa manera se formaron los grupos, ¿no? Y en un inicio, bueno, ahorita estamos tratando de extenderlo un poco más, ¿no? Pero de hecho, trabajamos un poquito en un par de trenes, que es el tren de albañilería y es el tren de estructuras, para usar mucho prefabricado. Entonces, lo que hicimos es invitar justamente a empresas que trabajan en cofrado, a empresas que trabajan concreto y empresas que prefabrican para justamente ¿cómo se puede decir? En un entorno BDC, ¿no es cierto?, donde podemos tener justamente estas sesiones ICE y por otro lado toda la tecnología que puede ser, digamos, herramientas como el Revit, en general el BIM, y todo el tema del PPM, ¿no es cierto?, que es un poquito ver cómo enlazan los procesos de una manera eficiente, tratar de llegar a una solución distinta, que, ¿por qué no? Hemos puesto una meta bastante demandante, es que no haya sobrecostos, al menos en esas partes, porque lo que demanda esta coyuntura es que en realidad seas más eficiente. O sea, lo que te está pidiendo esto es ser más eficiente en la utilización de tus recursos. Y bueno, al final estamos en medio del trabajo, ¿no? Como tú sabes, Rómulo, has estado también participando en estos temas y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Estamos tratando de ya terminar el trabajo para que las obras, o las empresas, digamos, puedan empezar a tomar esto, ¿no? Y ponerlo en la práctica. Sí, la verdad que es muy interesante tener a las empresas constructoras más grandes peruanas sentados con los contratistas, trabajando como equipo en pos de lograr resultados constructivos que permitan eficientizar los costos, ¿no? La verdad que es una experiencia que es impresionante ir viendo la evolución y cómo van trabajando propiamente dicha en poder después dar un entregable que le ayuda a la industria, porque en definitiva eso no es para mejorar ninguna de las empresas per se, sino es para la industria, es una mirada sistémica, ¿no? Así que es muy interesante y ansiosos de poder contar los resultados también acá al capítulo argentino y a los Claro, miembros que están acá presentes de Argentina. sí, sí. Sí, de hecho, como ahí hay un punto que como concepto, muchas veces nosotros, bueno, no sería apropiado decir que es una visión general en la industria peruana, ¿no? Eso no debería, no lo puedo decir, me gustaría decirlo, pero muchas empresas sí hemos entendido que eh, como gran parte del problema que tenemos en construcción es el gran desperdicio que hay. O sea, lo más triste de todo es que la industria tiene tanto desperdicio que no es que lo gane una de las partes, ¿no? Porque si, bueno, si yo le puedo hacer ganar más a mi cliente, no es que esté mal, ¿no? Pero el problema de la industria es que no lo gana el cliente, no lo gana el contratista general, no lo gana el proveedor, no lo gana nadie, se va a la basura literalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que haya menos basura para repartir más y hacer más eficiente la industria. Cuando entiendes eso, la visión es más clara. O sea, acá no es que vaya a ganar, o sea, en el mundo de que yo para ganar más le tengo que quitar a la otra empresa, es un mundo. En el mundo que estamos tratando de ver es hacer más eficiente esto para todos ganar más. Eso es un poco el concepto que hemos tenido en el capítulo y por eso es que hemos formado estos grupos. Y bueno, los que han entendido, los que van entendiendo esto, sí, pues se suman, ¿no? Es un poco esa la idea, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Edu, Vamos usted es el cerrando. anfitrión. Sí, muchas gracias de nuevo a todos por participar. Recién me falló, pero creo que ahora sí se ve la pantalla. Nos veremos, bueno, el 23 de julio a las 7 de la tarde para una nueva actividad que pensamos que va a ser ya la puesta en marcha de equipos de trabajo para el capítulo argentino.
hemos avanzado bastante, como les comentaba al principio, en cómo organizarnos, en cómo hacer realidad que muchas más personas ya sean miembros activos del capítulo argentino y entre todos podamos compartir experiencias y enriquecernos mutuamente, a la vez que con nuestro propio ejemplo y testimonio podamos difundir el Lean Construction en todo el país. Gracias de nuevo a todos los que se presentaron. Muchísimas gracias, César, por tu tiempo y tu disponibilidad. Y bueno, vamos a seguir compartiendo muchas más actividades. Perfecto, listo. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Rómulo. Estamos en contacto. Chao, César. Abrazo grande. Muchas Adiós. gracias. Chao a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.